Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Spiral de Vangelis, durante un tiempo, hace ya un par de años, fue la sintonía de entrada de un mundo que aquí siempre hemos respetado muchísimo. Tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, que son partes de una misma cosa, siempre hemos considerado que los maestros, los que han hecho cosas antes que nosotros, merecen reverencia y respeto y ser recordados. Pensamos que nunca nadie está muerto, aunque yo no esté físicamente aquí, si es recordado, si vuelve el sonido, la imagen a proyectarse, si su mensaje vuelve a tener calado, vuelve a llegar a todos vosotros. En el túnel del tiempo repasábamos historias concretas. En este caso vamos a repasar, y que no parezca falta de humildad, la propia historia de este programa en el 2012. Después, por eso de las vías de contacto, podemos establecer diálogo. Ha sido una semana muy convulsa y yo hablaba de ese contraste entre la luz y la sombra. Me interesa mucho vuestra opinión. ¿En qué momento estamos? Y si podemos hacer algo, porque el horror habita con nosotros de una forma tremenda y tendemos a olvidarlo todo. Vivimos tan deprisa que tendemos a olvidar cosas que yo creo que son inolvidables. Quizá a mí me ha afectado muy de lleno, pero creo que es así. Y me gustaría mucho que expresarais vuestro anhelo, deseo para el 2013. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Realmente hay un fin del mundo, entre comillas, que no tiene nada que ver con las catástrofes y que está en nuestra deshumanización? Que es uno de los temas que nosotros, y yo en concreto sobre todo, repito muy constantemente porque me asusta lo que veo. Me asusta lo que veo y en ocasiones el único consuelo es encontrarse pues con la inteligencia, con la destreza, por ejemplo, de algunos de vuestros comentarios o de vuestras reflexiones, porque uno entiende que entonces no está tan solo, que no clama en el desierto. Nadie clama en el desierto si nota, si percibe el latido de otros que a veces le entienden. El enorme misterio de la vida, de la muerte, de la atrocidad, del salvajismo cotidiano y también del brillo, del resplandor, del misterio, entre otras cosas, para aprender, para continuar. Túnel del tiempo. Diego Marañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues que ha sido un honor compartir este 2012, este año tan simbólico. Este año decíamos del especial Titanic, de tan grato recuerdo para nosotros. Digo especial en el sentido de que para nosotros también fue un esfuerzo adicional. Del fin del mundo, ¿qué vamos a decir hace un par de semanas? De la exposición milenaria, de la alerta OVNI. Muchas cosas han pasado, ha sido un año repletísimo de historias, y yo le he encargado a Diego que recopile o que haga su túnel del tiempo, siempre con la libertad que ha tenido, pues con lo que más le ha llamado la atención, casi como un Diego oyente, que también es lo que es, aparte de miembro de este equipo. Y así has hecho, ¿no, compañero? Claro, siempre fuimos, o yo por lo menos siempre fui antes oyente que parte del equipo. Efectivamente es lo que hemos hecho, y que ha sido un año largo, un año intenso, un año lleno de momentos en los que hemos estado al borde, a veces entre la risa contagiosa y entre ese escalofrío, ¿no?, que provoca la emoción de algunos momentos. Y fue un año, Iker, que comenzó de manera bastante peculiar, porque en el primer programa de 2012, emitido el 8 de enero, hace ya un año y una semanita más o menos, pues ni estabas tú ni estaba Carmen. Era un programa dedicado a debatir lo que se nos venía encima, o lo que aparentemente se nos venía encima, que era el 2012. Qué lejano parece, ¿verdad, Diego? Claro, sí, fue un programa en el que estuvieron con nosotros Enrique de Vicente, José Manuel Nieves, Javier Sierra, y a los mandos de la nave, aquella noche tan especial, estaba Santi Camacho. ¿Quieres recordarlo? Vamos allá. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Caramba, qué extraño suena esto cuando no lo dice Iker Jiménez. En fin, 1:31 del 8 de enero de 2012. Hoy, para esta familia, es un día especial. Y eso que Iker y Carmen no están hoy con nosotros en el estudio 1 de la cadena SER. Y para ello hay una muy buena razón. ¿Verdad que es así, Iker Jiménez? Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, solo quería saludar a tanta gente que nos ha hecho llegar sus mensajes. Doy oficialmente la noticia de que hace exactamente una semana, Santi, llegaba al mundo una niña que se llama Alma. Ese nombre ya es un compromiso, ese nombre ya es una especie de cruzada. Ese nombre es un nombre a la contra en este tiempo de desespiritualización,
de mecanicismo, y por eso hemos bautizado ya de alguna forma así a nuestra hija, que es hija de toda esa familia, la que nos escucha y la que está en el mítico Estudio 1 de la cadena SER. Vaya momento, Carmen, vaya momento. Me acuerdo que, curioso. Que estaba escuchando las palabras de Santi en casa, claro, con la nena ya dormida, ya estaba con nosotros en casa. Unos lagrimones. Yo me acuerdo de ese día de, madre mía, no podía parar. Mi madre estaba al lado conmigo y me decía, pero hija, ¿para qué te vas a poner mala? Qué lagrimones me caían cuando Santi empezó con esas palabras y luego tú seguiste y ya anunciaste a todo el mundo que había nacido Alma. Y yo me di cuenta que empezó el 2012 y acabo con la misma cantinela, ¿eh? Es que no paro, siempre estoy como... Bueno, ¿veis? El nombre no es casual, significa no comulgar con ciertas cosas y, en fin, así empezábamos, ¿no? En un momento emocionante y que no es, tenéis que entenderlo, muy habitual, ¿no? Que uno anuncie el nacimiento de su hija en la radio, pero... Y mira que Carmen y yo, con nuestra vida privada, somos muy especiales, ¿no? Y creemos que no es lo interesante y siempre hemos levantado incluso un poco de tabique, no con la buena gente, que es el 100%, yo creo, de los milenarios, pero sí que no nos gusta tampoco ni aparecer en determinados eventos, ni hacer una vida social como parece que algunos indican que tienen que tener las personas que salen en la tele o en la radio. Siempre hemos sido, bueno, es que no hacemos otra cosa que trabajar e intentar educar y disfrutar de nuestra hija y tener una vida bastante eremítica en ese aspecto, ¿no? Pero, como os consideramos nuestra familia de verdad, y es la verdad, y además hemos tenido recompensa al final de año, qué curioso el contraste, ¿no? De ver muy de cerca más que nunca, fijaos lo que os digo, ese afecto, esa cercanía, esa proximidad, ese que os importamos y que nos importáis, pues resulta que era de lógica, ¿no? Que era una noticia tan importante, la más importante de nuestra vida, la diésemos por la radio para toda esa gente que nos conoce aunque nunca nos haya visto, ¿no? Que sabe cómo somos aunque nunca hayamos coincidido. Claro, coincidimos en el ámbito de la radio, ¿no? Que es lo más mágico que uno puede imaginarse. Yo, desde luego, en las vías de contacto, os animo ya a que nos digáis vuestro momento, porque puede no coincidir con lo que ha elegido Diego Marañón, ¿no? Vuestro momento del programa en esta etapa del 2012. Continuamos, Diego. Pues continuamos y vamos a ir saltando, no vamos a ir cronológicamente mes a mes porque, bueno, tampoco hace falta, vamos a ir pegando saltos en ese calendario del 2012. Esta temporada, Iker, en la que estamos inmersos, Milenio 3 adquirió un compromiso con la actualidad más inmediata, ¿no? Y eso se vio muy claramente, por ejemplo, el pasado 16 de septiembre. Ese mismo día, ese 16 de septiembre, en el que había programa por la noche de Milenio 3, saltaba a través del diario Jaén una noticia bastante impactante, un titular de los que hacía mucho que no se veían, que indicaba la presencia de una silueta de un niño en las dependencias del Ayuntamiento de Jaén. Al parecer había varios funcionarios y trabajadores de ese ayuntamiento que habían visto esa especie de aparición vestido con un traje de comunión, y aquí en Milenio 3 lo contamos con la ayuda, por ejemplo, del periodista que dio la noticia, de Rafael Abolafia. Sábado 15 de septiembre, hoy. Las noticias no pueden ser más frescas. Al parecer la escena sería la siguiente: una empleada de limpieza, pero que es el final de un largo eslabón de años, llama a la policía local de Jaén para que se persone, porque en plena madrugada han visto esa figura. La figura se describe de la siguiente forma: un niño vestido con un atuendo que parece de comunión y que siempre está en las mismas dependencias. La gran sorpresa para documentos y páginas de nuestra propia historia, que es vuestra historia como oyentes también. Ha sido un año granado en fenómenos expedientes X españoles. Ha sido un año granado, cuidado, empezó en noviembre esto, en observaciones como nunca había pasado de, vamos a llamarlo, seres humanoides, antropomorfos, no sé cómo llamarlo, en diferentes puntos de España. Monte Abantos, en Sanlúcar de Barrameda, en una carretera de Córdoba, en diferentes lugares, como hacía mucho tiempo, quizá como desde el 76, 77, nos había llegado esta información, ¿no? En Córdoba, personas que habían visto figuras. También, Javi, qué recuerdos, ¿no? El hermetismo ante una noticia que rompía todos los parámetros, que se convertía en la más leída, pero tú llegabas allí y lo primero que te encontrabas era la dificultad para investigar. Sí, fue uno de esos casos que producen cierta frustración, ¿no? Porque tú quieres llegar al dato
conseguir la entrevista con la persona que ha sacado a la luz esta información involuntariamente, y sin embargo descubres que hay una especie de confabulación entre todos. Han acordado decir todos lo mismo, responden todos a lo mismo. Es imposible traspasar las puertas de ese ayuntamiento, y al final conseguimos al menos un documento importante para esta historia, que es ese testimonio de un niño que había fallecido precisamente en ese lugar, en esa plaza de Jaén, vestido de comunión en la mañana de un Viernes Santo. Parecía que esta historia cobraba cierto sentido. Desde luego, para Javier Pérez Campos, el 2012 ha sido un año, de mayor intensidad imposible. Si alguien piensa en un periodista del misterio que en un año, en sus carnes y en su alma, que es lo más importante, haya tenido tal cantidad de estímulos, yo no sé cómo andan las energías ahora mismo, Javi, imagino que justito, pero bueno, es como... el roscón que se acaba de comer, sí, ya va bien, es como... ya tiene para toda la noche. Es como una universidad del misterio concentrado en un año, sí, de una manera increíble, muchas sensaciones, mucha investigación, pero bueno, él lo ha volcado en su libro, En busca de lo imposible, que presentaremos el 17 de enero, Javi. Vamos a hacer un llamamiento en la FNAC en Madrid, en Callao. Sí. 17 de enero, y estaremos parte del equipo, y yo estaré contigo personalmente porque considero que este libro es un clásico ya, y lo presentaremos todos juntos. En el fondo es fruto también de toda esta inquietud, de toda esta investigación. Pero fijaos, tan es así el hecho de que han pasado cosas y casos, o los hemos conocido y os los hemos rebotado, ¿no?, de alguna manera, hemos hecho de altavoz para que lo sepáis, que el tema de Expedientes X se llegó a convertir en informes de la Guardia Civil, Diego. Es decir, hubo un momento en que ya no solo expedientes con la aparición de un niño en pleno ayuntamiento de Jaén, sino que nos encontramos seguramente con el suceso más sobrecogedor de los últimos años, y con fuerzas de seguridad que hayan redactado directamente el informe. Exactamente. Si hablabais de hermetismo hace unos segundos, todo lo contrario fue lo que obtuvimos del testimonio de Daniel, un guardia civil que se prestó a colaborar tanto en Cuarto Milenio como en Milenio 3, y que a principios de octubre de 2012 nos contó cómo él y varios compañeros más habían sido testigos de diversos fenómenos paranormales en el interior del viejo Hospital Virgen del Toro en Menorca. Los testigos y la propia Guardia Civil firmaron un documento que es histórico, sin ninguna duda, un documento único al que tuvo acceso este equipo, y que decía esto: Dirección General de la Policía y Guardia Civil, Puesto de Mahón, fecha 1 de noviembre de 2007. Diligencia de exposición de hechos. En Mahón, Menorca, siendo las 6:15 de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes: que a las 2:30 de la madrugada se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo Hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio, y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal se procede a una exhaustiva inspección del lugar, pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones de lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas. El perro realiza inspección y rastreo de las 4 primeras plantas, pero al llegar a la 5ª se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo, junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta. 3:21, este es Milenio 3, Carmen, Javi. Uno vuelve a escuchar parte simplemente del informe y parece una película de terror, claro, redactada por la Guardia Civil. Luces, cosas que se cambian de lugar y una figura flotando ahí en la oscuridad. Esto lo hemos vivido, lo hemos contado, es decir, siguen pasando estos casos. Por fortuna podemos contarlos, podemos ser vector informativo de todo esto, pero los casos siguen ocurriendo al más alto nivel. Sí, sobre todo la apertura de algunas personas de las fuerzas de seguridad que han tenido para hacernos llegar esos informes. Personas que intervinieron, personas
Mira, hace poco en la exposición se acercaba alguien de la Policía Nacional también y nos decía, oye, tenéis a vuestra disposición unos informes que os voy a hacer llegar, y así ha sido. Que son escalofriantes. Son escalofriantes, o sea que... Y lo agradecemos de todo también corazón. esa apertura de las fuerzas de seguridad a bucear en sus archivos y a sacar cosas que no han podido explicar, que por el Pero momento... siempre apertura que se produce por valentía personal, sí, claro, de determinados miembros, que trabajan. no la institución a la que tenemos muchísimo respeto. Pero muchas veces son miembros concretos, y ha pasado... Por algo se empieza. ¿Verdad? Los que, ¡pum!, dicen, aquí viene esto. Yo creo que este es uno de, no solo de los momentos más espectaculares del año, sino para mí, de los últimos años incluso, porque el documento es histórico, es un auténtico hito del misterio, como fueron en su día el Hombre, si yo expediente tuviera que Vallecas. hacer, Javi, un resumen de la historia de Milenio 3, entre los documentos importantes estaría este del Hospital del Toro de Menorca, firmado por la Guardia Civil y contado por su protagonista. Sí, y bueno, esto no se sabe porque es la intrahistoria, ¿no?, de todo esto, pero es cierto que llevábamos desde abril intentando conseguir ese documento, es decir, que fueron meses y meses pues hablando con esta persona, también ganándonos su confianza, ¿no?, porque de alguna forma esto también a él podía comprometerle y le ha causado problemas, ¿no?, porque no sí. es fácil de alguna forma pasar desapercibido siendo un mando de Guardia Civil que actúa y que busca algo por interés, ¿no? Porque quiere que se cuente. Porque es verdad, la Guardia Civil estuvo a punto de disparar un fantasma dentro de un hospital abandonado en Menorca, y es que eso no es muy normal, ¿no? Y al final causamos una auténtica revolución en Menorca, gente acercándose al hospital, testigos que salieron a raíz de toda esta experiencia, y yo creo que con eso se quedó nuestro testigo, ¿no? Daniel al final se quedaba con que había servido de ayuda a muchas personas que al final se habían atrevido como él a dar el paso, contar su experiencia y de alguna forma también quitarse una carga de encima. La historia del misterio de estos casos es una historia de valientes, de personas que se atreven a dar el paso, bien sea un testigo que es un labrador que está en un campo y se atreve a ponerse a la contra de los vecinos que le van a llamar loco diciendo yo he visto esto. Ya cuando ocurre en un ámbito oficial, imaginaos, amigos. Muchas veces me preguntan, y yo intento responder y no suelo saber responder, en torno a lo difícil que es que, por ejemplo, esa persona que consigue este informe y que saca su arma reglamentaria ante una figura que flota, una figura de mujer incomprensible y que desaparece delante de ellos y se esfuma, que alguien venga al plató, que aparezca en la radio. Es que es muy difícil, sigue siendo muy difícil. Es una labor de verdad de picapedrero de la información, ¿no?, hecha por este equipo. No es fácil, algo está ocurriendo. Yo noto, y me gustaría reflexionar con vosotros, quiero dedicaros, como es normal, ¿no?, esta última parte del último programa del año, vuestras reflexiones, vuestras conclusiones, pero yo creo que algo está cambiando también. O sea, también hay algo positivo. Detecto que algo está cambiando incluso en la percepción de estos temas y quizá algo tengamos que ver, quizá un granito de arena hemos puesto, ¿no? Y antes de ir a un momento entrañable, Diego, un momento clave en este año, un momento histórico para este equipo y espero que para el público, rápidamente, aunque sea como ráfaga, nuestros amigos y amigas que están diciendo, ¿cuáles son sus momentos? Pues mira, Carmen Salud dice: el momentazo de este año milenario, sin duda alguna, para mí ha sido precisamente el primero que habéis puesto, el anuncio de que vuestra primera hija había nacido y ese programa que empezaba sin Iker en el estudio. En ese momento lo supe, yo lloraba de emoción al escucharlo, como Carmen. Tate López dice: yo me quedaría con la exposición de Cuarto Milenio. Ajá. Ha sido algo mágico. Daniel, el psicomanteum y los espejos. La primera vez que tuve miedo escuchando la radio, metido en la cama de la casa del pueblo con un espejo en un mueble antiguo que estaba en esa casa antes de que llegáramos nosotros. Y se fue hace poco, ¿eh? El Cruel. Óscar Utrilla nos dice: la noche de Avantos, unido al caso Miranda esa misma noche. Leandro, para mí la alerta OVNI fue un acierto y un puntazo, la interacción entre todos por un objetivo común que era poner los ojos en el cielo. Bueno, pues de eso vamos a hablar, Diego, ¿no? De ese momento. Mira, Ignacio Rafael Viñas nos dice: 2012 quedará en mi recuerdo como el año de la socialización del misterio. La dimensión alcanzada por eventos organizados por el equipo de la nave del misterio corrobora mis palabras. Muchísimas gracias. Así lo hemos sentido también nosotros. Y la alerta OVNI, en el fondo, fue uno de esos acontecimientos, ¿no? Desde el 2004 no concentrábamos al público para mirar al cielo, como diría el maestro Alés en su época, una noche cualquiera, todos con la vista en las estrellas,
para ver si aparece ese fenómeno tan escurridizo y que nos apasiona, que es el de los ovnis. Lo hicimos, Diego. Lo hicimos y ha sido el programa cuya fecha me ha resultado más fácil encontrar, porque mira que repetimos ese 9J al que dedicamos incluso boletines casi 2 meses antes, preparando ese despliegue prácticamente único en la historia de la radio en España. El 9 de junio de 2012 vosotros estabais en la cúpula del Milenio en Valladolid y miles de ojos en toda España, y me incluyo, tuvimos como único objetivo pues otear, ¿no?, el cielo, el firmamento, en busca pues de lo desconocido, de lo que todos ansiábamos ver. Los corresponsales y amigos de Milenio 3 estuvieron a lo largo y ancho del país para cubrir todo el cielo, y el final de ese programa también fue bastante emotivo, porque despedimos a una persona que había sido también clave en este equipo, que fue Mariano Revilla. Si quieres lo escuchamos, Iker. Buenas noches, amigos. Alerta OVNI 2012, cúpula del Milenio Valladolid. Una noche de misterios, una noche de búsqueda, una noche inolvidable. Estamos aquí emitiendo para todo el planeta, junto a unos 1.200 amigos, en una estructura absolutamente espectacular. Estamos bajo una bóveda de luces azuladas, pantallas, micrófonos y sobre todo gente maravillosa. Gracias, Valladolid. Buenas noches. En este momento estamos divisando, no podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo. Hay decenas y decenas de personas, todos con sus móviles, sus teléfonos móviles, un objeto, sobre todo el otro más tenue, desplazándose. Y lo que hemos visto son 3 luces entre las nubes. Hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro, 2 con toda claridad. Mariano, nuestro aplauso. Gracias. ¡Feliz 2012! Han sido momentos de muchísima emoción, ¿eh? Mariano Revilla, maestro y amigo, una de las almas, ¿no?, de este programa, evidentemente desde su inicio, desde su gestación, y que aparecía en la pantalla gigante. Él es poco amigo de estas demostraciones de afecto público, y realmente, pues sí, se puede decir que ha habido momentos de una altísima intensidad emocional, ¿no? La alerta fue uno de esos instantes. Pero mira, vamos a romper radicalmente, Diego, déjate guiar por mi instinto, porque vamos a ir con uno de los momentos más hilarantes, uno de los momentos que para mí quedan para la historia. Es una extraña canción, sí, convertida en mito. Convertido en mito, una extraña grabación. Está el libro de Extraña Piel convertido en ondas sonoras. Sí, una extraña cassette. Efectivamente. Algo que se convirtió en leyenda urbana o en realidad. Sí. El cantante Damascarado Chumbo, un personaje extraño que tenía, al parecer, la capacidad de invocar a los ovnis, y cuya voz, cuya música llegó de manera anónima al programa. Se puso el 4 de marzo y creó absolutamente, pues casi te diría que un fenómeno social entre los milenarios. Hay personas que todavía se preguntan quién es o cantante de Máscara de Chumbo que invocaba a los ovnis con su extraño cantar, con el eco metálico. Hablábamos de eco metálico y de transcomunicación, ¿no? Hay quien piensa que esto es una transcomunicación. Invocaba a los hermanitos cósmicos. Sí, hay quien piensa que esto es una grabación tipo Frequency. O sea, que esta canción nunca existió más que en otro plano, en ruido blanco. O sea, si no, no es comprensible. Vamos a ese momento del 4 de marzo, de lágrimas también, otro tipo de lágrimas. El caso de Joan Prestes en 1946 es el caso de Joan Prestes en 1946 dentro de su casa y produce Santi, hay que percibir los alaridos magnéticos, ¿no? Escucha un poco, vamos a ver. Yace sobre su especie de catre y ahí yace sobre su especie de catre durante más de 6 y termina con el cuerpo completamente quemado. Y además es genial. Una luz un poco más. Su casa y produce un gran destello. Este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo y yace sobre su especie de catre y ahí parece que lo más terrible es en fin, durante más de un amigo de Santiago Camacho, si alguien tiene algún dato de este documento absolutamente estremecedor, es tremendo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el estribillo. En fin, unos momentos que también lo he sabido, ¿no? Al final la historia era muy tremenda. Yo no sé si llegamos a contar la resolución, sí, ¿no? Sí, la contaste. ¿Y cuál era, Diego?
Contasteis, bueno, pues esto había sido una ocurrencia de alguien que ha huido convenientemente de Santi Camacho. Tenía que ser él, ¿no? Santi Camacho le tendió una trampa a Pablo Villarrubia. Efectivamente. Bueno, os puedo contar un pequeño secreto de la redacción, y es que algunos reporteros de la televisión en su casa, para trabajar, se ponen esta canción. O se ponían, fue moda en marzo. No, se siguen poniendo, me lo admitieron. No me extraña. Me lo admitieron la semana pasada, que se sigue poniendo ante, claro, los ojos ojipláticos de su mujer, que cuando entra y lo ve trabajando con esta canción de fondo, no me extraña, se queda a cuadros. Y todavía sale, a veces en esos momentos de silencio de la redacción, alguien la tararea y todo el mundo acaba animándose. Es genial, un himno. Como un mantra. Sí, al final Santiago Camacho con un dispositivo que es una bonita historia, ¿no? Le hizo contar, es que es genial, le hizo contar un caso a Pablo Villarrubia. Pablo eligió el de Joao Prestes, muy agradable, un hombre que muere quemado dentro de su catre, y entonces con un aparatito, con una aplicación, resulta que lo transformó en música, ¿no? Sí. Y esto se convirtió en un auténtico Bueno, mira, hit. hay gente como Pili Ramonet que lo puso de cancioncita de tono del móvil. Normal. Que la gente flipaba. Normal. Y no me extraña. Fue maravilloso. Es que además tenía que ser Pablo, no podía ser otro. No podía ser otro. Y como homenaje a la canción se fue a hacer el reportaje de Joao Prestes. Es verdad, que todavía no lo hemos emitido y que va a ser maravilloso, uno de los grandes clásicos. Fíjate el contraste, Diego. Pasamos de este carrusel de emociones, a otro momento mucho más crudo y con intensidad de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Una carta que hace poco no nos conmovía de una forma, pues como nos pasa, nos hemos vuelto muy sensibles, o estamos muy mayores, o somos muy conscientes de la realidad, no o sé ambas qué, cosas, o ambas cosas, ¿no? Pero es verdad que de esta gracia, ¿no? Y de esta emoción, pues pasamos a otro ámbito de las cosas, a ser conscientes a veces de la vida de nuestros propios oyentes, ¿no? Sí, como decías tú al principio del programa, pues ese contraste, ¿no? Entre la luz, la sombra, entre la risa y la lágrima. Y algunas lágrimas tuyas, en este caso, fueron incluso noticias de medios digitales, porque el pasado 17 de noviembre de 2012, bueno, pues nos llegaba la carta, ¿no? de uno de nuestros oyentes, de David Torres, un oyente que arrastraba desde 2008 una enfermedad. Tiene 25 años y en fin, fue un gran esfuerzo, ¿no?, para todos los de este programa asistir a ese momento de lectura, y te puedo asegurar, Iker, que haciendo un sondeo muy muy rápido por Twitter, es probablemente el momento que más gente recuerda y con el que se queda. Dice que, resumiendo, ¿no?, porque es muy duro, David, nuestro amigo David de Ciudad Real, que desde el 2008 hasta ahora pues ha sido una auténtica pesadilla lo que ha vivido, ¿no?, con leucemia y con los autotrasplantes, pero que aún así ha sido fuerte y que ha intentado aguantar, y que la única compañía que tenía muchas veces, porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo, era la radio, y era Milenio 3 en este caso. Y eso impresiona lo suyo, recibirlo por escrito. Y él dice: ya no hay nada, o perdona, me equivoco, solo hay algo a lo que me he mantenido fiel, a vosotros, a vuestras voces. Y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque, o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestras voces y trabajos. Dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa, y si sale solo para ir al hospital. Los pronósticos son muy malos, dice, y antes de que llegue la hora, antes de encontrar el camino, dice que no cree que la vida se acabe así porque así, y que piensa, y se lo hemos enseñado en parte, o él cree que ha aprendido algo de eso. Si ha aprendido algo, pues merece mucho la pena comentarlo y devolverle tanto cariño, que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias. Ahora me entendéis el mal rato que estoy pasando, decía, ¿no? Y uno lo vuelve a escuchar y se le pone la carne de gallina, ¿eh? Qué tremendo. Luego, lo decía muy bien Diego Marañón, ¿no? La luz y la sombra es que siempre ha estado, en este caso luz, ¿eh? En este caso luz por la actitud de alguna gente. Parece mentira, decía un sabio, y lo he comentado muchas veces, ¿no? Hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie, ¿no? ¿Cómo podemos convivir con monstruos carentes de cualquier empatía, como este criminal nauseabundo, infernal, demoníaco, que ha matado a una niña de 16 meses? Espero que no encuentre consuelo en su vida, en su existencia. Esta especie de zombi viviente, porque nadie puede imaginar un horror de ese tipo,
y cómo puede coexistir, ¿no?, la raza humana, cómo podemos cruzarnos en las calles con especímenes de ese tipo y con gente luchadora, con gente que abre una grieta al optimismo en mitad de la máxima oscuridad, con gente que no es culpable de nada, como tanta gente que ahora sufre, ¿no?, con enfermedades. Y algunos demuestran su grandeza, su heroicidad. Creo que hablábamos de héroes. Santi dijo una cosa muy bonita de bravo. Jolín, ¿no? Hay gente que es admirable. Hay gente que es absolutamente admirable. No solo los artistas, ¿no?, los que yo me refería, o los que hacen grandes cosas. Las grandes cosas a veces no se conocen, ¿no? Y están en la lucha interior de muchísima gente maravillosa, ¿no? Mucha gente que está luchando. Además, recuerdo cuando estábamos en la exposición también a Pablo, sí, que hizo un gran esfuerzo y vino a visitarnos. Y estuvo allí unos minutos con nosotros y nos prometió informarnos de que personas del equipo, Maika, por ejemplo, está en contacto con su hermana para ver cómo sigue, para ver cómo en el 2013 se van superando todos esos problemas. Fue como una especie de enorme bofetada de realidad, ¿no?, que también nos resitúa con nuestros problemas cotidianos. Y cuando llega un problema de verdad y alguien encima tiene los redaños y el coraje de enfrentarse a él, también se empequeñece uno diciendo, jolín, y yo preocupándome de tantas cosas superfluas, ¿no?, de tantas cosas en este tejido social que nos han ideado, ¿no?, y que a veces es tan fantasmagórico, mucho más de lo que contamos aquí, de nuestras historias, ¿no? La sociedad que construyen, que nos han construido, a veces es más increíble. Y cuando llega una verdad insobornable, una verdad como la de este joven, uno no puede más que quedarse admirado, ¿no?, y decir, esto es la verdad. Y hay gente que lucha y que es heroica, y eso, hombre, eso, qué bonito es contarlo por la radio, qué crudo también es, pero es que eso, como decía Diego, también ha llegado a la gente, y uno a veces piensa que es transmisor simplemente de emociones. No podemos silenciar emociones tan fuertes como esta, ¿no? Hay gente heroica. Sí, fíjate, Iker, qué faltos estamos de emociones que cuando se producen, como te decía, son noticia y aparecen en medios digitales, y eso no debería ser así. Pues fíjate, Diego, estoy pensando exactamente en lo mismo, ¿no? Yo hablaba antes de que podrá gustar a alguna gente, podrá no gustar, no sé si hay mensajes sobre eso o no, Carmen, pero de hecho ese escrito se llama Sagradamente Humano, ¿no? En el Facebook lo podéis encontrar, y en el fondo es mi reacción como persona, ¿no?, que es lo que soy, es que no soy otra cosa, evidentemente, ante cosas que yo veo que me dejan desconcertadísimo, pero que no puedo entender, ¿no? Y sobre todo, la sensación, Diego, y es una cosa muy personal, que no tiene por qué compartir conmigo, pero la sensación de que los medios se han convertido en algo tan frío, que el público también sabe muy bien que hay algo que no conecta, que hay algo que no enchufa con ellos, porque primero la mayoría, yo no voy a, pero en fin, leen o siguen ciertas consignas, ¿no? Entonces no hay esa sensación de autenticidad en muchas ocasiones, no en todas. Y como dice Diego Marañón, yo claro que se me saltaron lágrimas en público. Hombre, si no se te saltan las lágrimas en el público con esta carta de alguien que te agradece en lo que cree que son sus últimos momentos, que no lo van a ser, la radio, que te lo agradece, hombre. Y sin embargo se convierte en noticia porque, no sé, las emociones que nos cuentan deben ser otras muy diferentes, muy de farándula o muy exageradas, no lo sé. Pero cuando algo es verdad, amigos, llega, vaya si llega. Yo en ese escrito de mi indignación absoluta por la muerte de esta niña de Almería, en este escrito, por ejemplo, comparaba con alguna vez que yo he sentido algo parecido. Recuerdo hace 15 años cuando la gente salió a las calles con la muerte de un inocente, ¿no? Lo que iba a ser la muerte anunciada de un inocente, la historia de Miguel Ángel Blanco. Y cómo, lo voy a decir cómo lo siento, todos los políticos, todas las personas, me da igual el color, como siempre me ha dado, donde decía un sabio, donde empieza la ideología acaba la verdad, ¿no? No le gustó a la gente mucho, a la gente del poder, a la gente, me da igual el color, la gente que está, que se quita, que se pone, los que tejen la sociedad, no le gustó a nadie esa fuerza tremenda de la gente, que no salía a denunciar un recorte de sueldo, que me parece muy bien, el tema de la sanidad, no, había algo más fuerte todavía que todo eso, iban a matar a un inocente. Cuando van a matar a un inocente, hay algo dentro de nosotros que nos han enterrado, que nos han solapado, que nos han maquillado, que nos han convertido o quieren convertirnos en robots, y no sale. Y cuando sale, es ingobernable, es insobornable, es de verdad. Por eso no recordamos ninguna otra manifestación como aquellas. Y por eso todo aquello, no interesaba a los que mandan, no interesaba de verdad, no interesa que el público tenga corazón, porque eso es muy poderoso, eso es ingobernable. Igual el 2013 hay que empezar a pensar, ojalá, que la gente actúe con corazón. Actuar con corazón no es actuar solo con víscera, es actuar movido por resortes humanos, que
que nos han convertido a veces, parece, en algo tan aséptico y tan lejano que ya nada nos afecta. No puede ser que esta noticia de la niña de Albacete de 16 meses, que yo no sé si sabría ni hablar, la pobre todavía no puede ser que pase y nadie se acuerde. Es que no puede ser. O sea, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal cuando, ¿por qué no hay gente en la calle? Yo voy. Si me dicen dónde, yo voy, me pongo ahí a protestar porque no quiero vivir con gente así que hace estas cosas. No lo quiero. Y no quiero que los míos vivan con gente así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se moviliza? Pues porque hay una asepsia grande, hay una lobotomización grande, hay un montón de estímulos que nos preocupan más que lo que de verdad importa. Cuando lo que de verdad importa, sea un chico enfermo, o sea un inocente que mata, o sea una niña que ponen una piedra en la cabeza y la matan y le arrojan una balsa, cuando eso ocurre, lo peor que podemos hacer es que no pase nada, que sea una noticia más. Y por eso se convierte en noticia, Diego, cuando algo surge, cuando algo emociona. Porque eso cala de inmediato, porque eso no hay quien lo gobierne. Y cuando hay cosas que no hay quien gobierne, los menos interesados son los que gobiernan. Sea quien sea, ¿eh? Que yo soy muy apolítico. No creo en ninguno ni en nadie. Es decir, no gusta. Porque es la esencia de la humanidad en movimiento. Y eso es muy fuerte. No sé, lo que es difícil es coordinar eso bien, claro. Porque tampoco eso desatado lleva a ningún lugar. Pero hombre, no sé, ojalá tengamos un camino hacia la humanidad, a la rehumanización, en esta deshumanización constante. Cuando notamos, y lo notamos aquí muy bien, que la gente percibió esa carta de David y esa emoción real, dices, no es todo está perdido, ¿eh? El público lo sabe muy bien. Continuamos con más cosas, Diego. Por ejemplo, la emoción de casos realmente increíbles, lugares que hemos visitado. Por ejemplo, en La Rioja ocurrió un caso, lo recuperó Javi Pérez Campos una vez más, que nos sorprendió por su complejidad. Creíamos que la reencarnación era un caso o una materia antigua, una materia pasada, una materia lejana, y sin embargo nos encontramos con esa historia de lleno, una de las más impactantes, ¿verdad? Sí, una historia que en Milenio 3 se emitió el 22 de abril, pero que había ocurrido en marzo de 2003. El diario La Rioja lo tituló La reencarnada de Autol y narraba la extraña historia de una mujer danesa que había acudido hasta ese pequeño pueblo porque aseguraba que ella había vivido allí en otra época, concretamente, Iker, en 1850. Como dices, Javi siguió el caso, consiguió el testimonio de esta persona y lo escuchamos en Milenio 3. Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije. Y era correcto. The next name, Beamonte, I said, and it was right. I remember, yo lo recordaba como en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias. Y al final esta historia se corroboraba con documentos y había una especie como de visión de otra vida. La mujer volvía al pueblo y revivía todo ese momento. Son emociones también concretas, casos que nos parecían increíbles. Ha habido una cantidad de casos de un nivel complejísimo y maravilloso, como creo que en pocas ocasiones. El 2012 en ese aspecto ha sido absolutamente una siembra de cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, en carretera, un grupo entrañable, maravilloso, unos currantes del rock, que son cosas que ahora reconoces y dices, caramba, todo eso ha pasado y nos estamos dejando muchas, porque si no sería imposible. Quizás sigamos revisando la próxima semana pequeños fragmentos del 2012. Medina Zahara, plena carretera, y eran testigos del grupo Medina Zahara, clásicos donde los haya, de un humanoide, de la visión de un humanoide. Vamos a recordarlo. A escasos 2 metros de la furgoneta nos sale una figura, ¿vale? Muy delgada, muy alta, con una cara, Iker, es que me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara, la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada. Después cuando hicimos un retrato nos dijeron, se parece al Grito, al cuadro famoso ¿no? Del Grito, ¿no? Era un poco esa expresión de dolor o de agonía, o no sé, con los ojos muy brillantes,
el año de los humanoides, el año de ese tipo de visiones, un año pródigo en misterios muy próximos al ser humano, al testigo, no solo luces, ¿no? Hay un montón de mensajes, hay cuestiones. Carmen, ¿qué dice nuestro público en este momento de reflexiones sobre el 2012, ¿no? Pues sí, hay muchos temas que se ponen encima de la mesa, programas que les gustaron más. Gisela Sánchez dice el expediente Vallecas, el Psicomanteum y el caso del hospital. Esos los mejores. Rubén Sánchez, para mí el momento del programa más interesante fue el del comunicado de ese hombre que trabaja en la NASA. Me dijo que habría una noticia muy importante sobre el planeta Marte, aunque luego me llevé una desilusión. Chari Aragón, que se queda con Belchite. También nos dicen, bueno, pues cosas que llegan muy adentro. Hola milenarios, para mí el recuerdo del 2012 más importante es haber conocido a mi ahijado. Un pequeñín que nació a menos de una semana de vuestra nena, pero al que ya no podemos achuchar porque se fue al cielo en mayo. Un problemilla le exigía una operación a la que no pudo llegar. Por eso vuestra almita siempre estará en mi recuerdo, porque deseo de verdad que ella pueda conseguir todo lo que mi pequeño ahijado no pudo. Que crezca y haga cosas tan maravillosas como hacéis sus padres. Más de una vez me habéis dado esa fuerza que no se ve para seguir adelante. Gracias y feliz 2013. A veces es que esto es una encrucijada de absoluto contraste, ¿no? Hablábamos de luces y sombras y la vida también es eso, y uno a veces reflexiona y se da cuenta de que eso está constantemente flotando por ahí, ¿no? Y nos llegan historias que nos convulsionan, nos llegan muy adentro, ¿no? También la gente está muy indignada con el crimen de esta nena. Borja Fernández dice, tremendo lo del asesino de la niña de 16 meses, 4 veces en prisión, más de 20 detenciones, estafas, robos, se hacía pasar por policía, hasta un posible caso de violación. ¿Cómo este desecho estaba todavía en la calle? Eso es lo que nos preguntamos muchos. Sí, y lo que no acabamos de entender. En tan solo 25 añitos, ¿eh? Y mira qué vida. ¿Sí? Lo que ha hecho el mal en esos 25 años. Pilar nos dice, este caso tiene que sentar un precedente y que este hombre sea juzgado y sentenciado con dureza. Basta ya de que sufran inocentes, basta ya. Nati Bella dice, buenas noches, y a ese personaje le dieron una lección. No creo que a ningún otro desalmado se le ocurriera semejante atrocidad. No merece ni respirar, no tiene almas. Pues como ves, sí que la gente con este caso... Sí, porque es uno de esos casos arquetípicos tan terrible que ha tocado, decimos. Solo hay algunas cosas. No lo que uno quiere toca el corazón de la gente. Eso no se puede controlar, ni se puede medir, y por fortuna, y los publicistas lo ansían, ¿no? Tocar siempre el corazón de la gente para que compren más. Pero es que el público, como digo, es ingobernable. Y entonces solo se conmociona cuando algo tiene algo de verdad, de absoluta y profunda verdad, ¿no? Y entonces este caso, si uno lo analiza, yo decía, digo, es que quienes hemos mirado, no nuestra hija, sino una niña de esa edad, ¿quién puede actuar así con una niña que te mira con 16 meses? O sea, ¿quién puede actuar así? Lo que es tremendo es la condescendencia en ocasiones también, ¿no? Y es lo que a uno le hace estremecerse, que de inmediato surge lo políticamente correcto. Estamos todos tan asustados, con la inmensa mayoría de las personas, que le da mucho miedo a casi nadie decir lo que piensa. Hay cosas que no se pueden contar, tabús, ¿no? Y entonces eso genera una sensación de frustración que hace que, oye, no digas lo que piensas, no te vayan a echar del trabajo. Pero yo creo que la gente ya se está cansando. Que pues por eso, fin ya la gente se está cansando y que sabemos que algo tiene que cambiar, que no se puede proteger a los delincuentes y hacer mal a las víctimas, que es al contrario, que hay que proteger a las víctimas, que la gente a la que le matan sus hijos, a la que le matan sus padres, sus hermanos, es la gente que tiene que estar protegida, no los que están cumpliendo penas por lo que han hecho mal. Claro, sobre todo hablamos de este tipo de casos, ¿no? De casos donde hay una persona que ha matado de esta forma, ¿no? Entonces, yo detecto también un hastío en la gente, un hastío que se une además al hastío en general con los poderes establecidos, ¿no? Yo creo que Internet, yo creo que la intercomunicación de la gente tiene algo muy positivo, y es que han dejado de creer en los poderes de arriba abajo, ¿no? Directamente. Eso también tiene sus problemas, pero eso está ocurriendo y lo estamos viviendo en el 2012. Las personas se han cansado ya de que les digan cómo tienen que decir, qué tienen que decir, y que los medios incluso que vertebran la información sean siempre de la misma manera, cuando la gente está indignada de verdad y la gente no quiere condescendencia, no queremos, yo no quiero que con mis impuestos se pague la comida de un tipo como estos, yo no quiero. ¿Está mal dicho? Pues lo digo, no quiero. No, y que hace falta que ya por fin se cambien las leyes, se cambian todos los días, ¿no? Para cosas absurdas.
para cosas banales y para cosas graves. Hace muchos años que hay una ley obsoleta sobre menores y sobre estos casos que nadie cambia, o que nadie en el poder se atreve a cambiar. No sé por qué miedo, porque no le vayan a votar, porque no. Hay resortes que son mucho más misteriosos, desde luego, que lo que nosotros contamos habitualmente, ¿no? Y una sensación tremenda. A mí me daría mucha pena que este caso se olvidase. Hay casos que se quedan como arquetipos, ¿no? Y todos hemos tenido, por desgracia, tantos niños muertos en este año en nuestro país a manos de sus propios padres. Mira, los niños de Córdoba, mira, es que no puede ser. A mí que se tiene que hacer algo. A mí ninguno, fíjate, me ha estremecido tanto como este último, sinceramente. A mí porque ninguno. Se acerca mucho la edad de Alma, sí, de la nena. Pero aparte las circunstancias, ¿no? El misterio de la psicopatía, incluso, porque solo alguien que considera cosas a los demás puede actuar así. Entonces el misterio de la psicopatía es un misterio de la mente humana, y hay personas que al parecer son científicamente irrecuperables. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué se hace? Siguen los mensajes. Iker Javichu dice: hola milenarios, sois la leche. Acabo de escuchar a Iker y tiene toda la razón. Hoy en día que esto está podrido, tanto el sistema como las mentalidades de las personas. Se agradece muchísimo poder escuchar algo inteligente para no sentirte uno mismo raro. Se agradece mucho más si es en un medio de comunicación que escasea. Seguir así. Feliz año milenario. Diego, vamos a escuchar mensajes, vamos a ver qué dice nuestro público. Seguiremos quizá desbrozando cosas del 2012. Ha sido un honor compartir este año contigo, tan intenso, tan lleno de emociones. Solo son unas pocas. Seguramente la semana próxima anotemos otras cuantas. Y que estamos encantados de tu labor, como siempre. Que eres otro pilar de este programa. Y que un abrazo grandísimo. Y 2013 con mucha luz, compañero. Para mí sí que es un honor. Feliz año a todos. Nuria dice: creo que tus sentimientos son compartidos por muchos que vivimos en este mundo con esta supuesta humanidad, pero la realidad es la bofetada que te da la vida para recordarte que existen seres sin evolucionar, aún que conviven con nosotros, y que podemos esperar los instintos más bajos del ser humano sin estar en la época de las cavernas. Cuando uno se pone luego ante el micrófono amarillo de la SER, que es sagrado, sí que es cierto que se cohíbe, ¿no? Y dice: hablo a mucha gente, pero es verdad que la vida es un misterio enorme, ¿no? Es un misterio enorme. Cuando uno se convierte en padre, y un padre con conciencia, porque hemos visto que hay padres que tampoco la tienen, ¿no? Han llegado a matar a sus hijos. Pues siente cosas que nunca hubiese imaginado, ¿no? El concepto del amor y el concepto de lo que es sentir por otro varía tu universo. Todo lo que te habían contado no se parece a nada a lo que es. Y entonces todas las cosas te calan de una forma muy especial, te estremecen el corazón, pero ves que no estás solo, ves que mucha gente permanece callada, no sé por qué miedo. Hemos construido una sociedad donde decir lo que se piensa empieza a ser un estigma. Como uno diga lo que piensa de verdad, te van a marcar, y eso es una dictadura prácticamente, aunque estemos en democracia, ¿no? No hay peor dictadura que la del pensamiento de lo políticamente correcto, que todos estemos en el mismo redil. Yo personalmente estoy harto, absolutamente harto. Quizá esta dimensión nueva que yo he vivido en el 2012 me produzca este pensamiento diferente que puede ser compartido o no. Pero me pregunto incluso si la humanidad es lo mismo, si hay diferentes tipos de humanidad, si hay personas que directamente no son ni humanas. No concibo ese daño gratuito a nadie y no sé qué se puede hacer exactamente. Evidentemente sale el animal que llevamos dentro y que han intentado calmar por todos los medios, pero que está, que existe. ¿Cómo intentar calibrar esa verdad que tenemos dentro, que somos nosotros, y vivir en sociedad? Desde luego es muy ingrato saber que muchas de estas personas luego vuelven a delinquir. Es que es increíble. ¿Qué sistema es este? Hemos construido las cosas mal. Algo ocurre. Y olvidarse de esto, y que mañana hay otras noticias, y que nadie clame al cielo por lo que ha pasado, esto sí que es un pecado, pero auténtico, ¿no? Realmente esta noticia a mí me ha proporcionado sensaciones que yo nunca había tenido, ¿no? Siento una indignación absolutamente inefable, es decir, inexplicable con palabras, por eso es difícil. Siento un alarido, como decía, milenario, ¿no? Siento un dolor absolutamente tremendo. Es como si hubieran atentado contra lo más sagrado de la vida, que es un niño, ¿no? Y esto pasa en el mundo, y lo sé, y muchas veces, y no nos cuentan. Pero esto ha pasado tan cerca, de una forma tan grave, que lo que nos demuestra es que hay mucha gente harta, absolutamente harta. ¿Cómo reconducirnos hacia la luz? Y yo no soy, repito, ningún mesías, no lo sé,
es muy difícil y es muy duro, y posiblemente habría que romper muchos parámetros que nos asfixian cotidianamente. Con esta publicidad que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, cómo comportarnos, cómo relacionarnos, con este mundo que los afectos, el amor, lo que importa de verdad, lo pone por debajo de lo material, lo burdo, lo banal. Nos venden todo el rato cosas que al parecer importan y que en mi opinión importan bien poco si los enfrentamos a lo que de verdad está ahí, a lo que de verdad nos mueve. El 2012 ha sido un año muy complejo, muy complicado, pero también lleno de cosas positivas. Es muy difícil acabar con un sentimiento bueno, pero hay que intentarlo. Vamos a intentar alinearnos con la luz siempre que podamos, porque existe, porque está. Nos lo habéis demostrado. Muchos oyentes, mucha gente que pelea, mucha gente que sufre y que intenta ser mejor cada día. Eso es nuestro ejemplo. Los otros no son ejemplo de nada y, en mi opinión, no tienen lugar en ninguna parte. En ninguna parte. El único lugar, el único panteón para la vida, lo más sagrado. Como decían los amigos prehistóricos, ¿no? Que en sus cuevas ponían lo que parece un feto todavía. Un niño, en verdad, adorando al cielo. Nos quedamos con ese mensaje para el 2012. Un niño que mira al cielo. Todo un símbolo, toda una imagen. Yo os deseo el mejor 2013. A Noel, a Fermín, a Guillermo, a Carlos, a todo nuestro equipo. A Javi, por supuesto. Feliz 2013. Y Carmen, que el 2013 esté lleno de luz, lleno de positividad. Que cuando haya tinieblas hagamos todo lo posible por desfacerlas con la curiosidad, la búsqueda y lo que significa el espíritu de ser milenario que tantos comparten. Y con un honor. la protección de todos esos niños que ahora están como angelitos en el cielo mirándonos. A ellos nuestro programa va dedicado. Un fuerte abrazo, amigos. Feliz y luminoso 2013.